bienvenido al escenario. Gustavo es vicepresidente de Client Leader Latinoamérica de Signia y nos va a hablar de Surviving an OT Cyber Crisis. Español, ¿no? Sí, en Perfecto. español. Ok, muy bien, gracias. Hola, Adelante. ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí. Ya conozco mejor Perú, 3 años de venir para acá, la comida buenísima. Muchas gracias por la invitación. Hoy les voy a hablar de un tema que tal vez muchos de ustedes desconocen y voy a tratar de hacerlo, muchas gracias, de hacerlo lo menos técnico, lo más fácil de entender que sea posible. Y les vamos a platicar una historia y es una vista a incidentes de ciberseguridad reales. Yo trabajo en una empresa global que se dedica a atender incidentes de ciberseguridad. En los 4 tenemos Asia, Europa, Norteamérica, a mí me toca Latinoamérica. Por ejemplo, ayer mientras estaba aquí en la conferencia me tocó hacer una llamada con un cliente que estaba tomando la decisión de entrar a una transacción final para un pago de una recompensa de extorsión y después de eso el kickoff de otro cliente. Y hoy en la mañana en el desayuno antes de venir para acá, el director de operaciones global decía en nuestro chat de emergencias 3 incidentes nuevos en 10 minutos, nuevo récord para el viernes. Entonces, ahora tratando nuevamente de desmitificar, de quitarle la parte técnica a este asunto que es muy árido, pensemos en la medicina, sector salud, muy intuitivo. Si no hubiera enfermedades y no hubiera accidentes, ¿qué relevancia tendría la medicina en nuestras vidas? La verdad sería algo muy poco importante. Entonces, ¿qué pasa en cyber? ¿Por qué cyber ha crecido y es importante? Por los incidentes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿y por qué han crecido tanto estos incidentes? Por el cibercrimen. ¿Por qué? Por 2 cosas. Uno, ustedes lo saben, hemos estado viendo estos 2 días de qué manera el digitalizar la información beneficia al negocio, cómo podemos avanzar mucho más rápido y ser más productivos con toda esta información que podemos aprovechar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor de la información digital en las empresas ha crecido enormemente. Y número 2, el cibercrimen ha descubierto la extorsión como un mecanismo de monetización. Y eso en los últimos 10 años ha acelerado, desafortunadamente, esta industria ilegítima enormemente, ¿no? Entonces, eso es lo que la ha hecho crecer. Ahora, nosotros, Signia, somos una empresa global, como les decía, fundada en Israel, fundada por miembros de la unidad 8200 del ejército israelí. Somos, digamos, especializados en respuesta a incidentes y monitoreo. Ahora, hoy vamos, por supuesto, es súper confidencial lo que trabajamos, no podemos compartirles todos los detalles de nuestros clientes. Entonces, un poco para que nadie sepa de qué hablamos, aquí vamos a hablar de 2 incidentes al mismo tiempo. Tomamos 2 clientes reales, los mezclamos, y entonces hoy vamos a hablar, no les vamos a decir qué partes de cuál cliente, todo lo que voy a decir es real, nada más que mezclado de 2 clientes, un poco para mantener el anonimato de nuestros clientes. Por supuesto, es un caso real, o bueno, 2 casos reales, donde hay afectación de los ambientes industriales, que creo que es lo que es relevante el día de hoy. Entonces, también obviamente el nombre de la empresa es un nombre ficticio, le vamos a llamar Agua Limpia, ¿no? Es una empresa embotelladora que tiene 2 plantas industriales, más o menos el perfil, lo estamos situando en Europa, es una empresa que está en Alemania, que digamos vende 3.6 billones de dólares de ingresos, que es una empresa pública, tiene plantas de manufactura tanto en Múnich como en Salzburgo, digamos 4,000 empleados a nivel global, tiene su infraestructura centralizada de IT en Berlín y tiene, lo vamos a ver más adelante, tiene sistemas de control industrial en ambas de sus plantas, ¿no? Un poco ustedes, no sé exactamente qué rol tengan, pero lo que quisiéramos es que hoy se pusieran la cachucha de ser alguien técnico, de ser alguien en el directorio de la empresa que tiene que involucrarse en este incidente y tomar decisiones. Ahora, no voy a abundar mucho en la parte técnica, pero este es, digamos, un esquema de red, cómo está estructurada esta empresa. Algunos de ustedes creo que pueden reconocer esta estructura, ¿no? Tenemos en la parte de arriba las redes de IT,
con administración, finanzas, programas de IT, en este caso tenían SAP, tenían sus backups, esta es la red convencional de IT, 2 plantas, ¿no? 2 lugares físicos distintos, con una, digamos, IDMZ, o sea, una zona intermedia entre la red de IT y los controles industriales, donde tenían ya una serie de controles digitales para poder optimizar, así como hemos estado viendo en estos 2 días, sus plantas de producción. Las 2 plantas con algunas diferencias pequeñas. En la planta de Múnich produce 3 millones de botellas al día, me parece, y está en una zona urbana y por los procesos que sigue hay algunos químicos peligrosos que se utilizan, ¿no? La planta de Salzburgo no tiene estos químicos peligrosos y está en una zona rural, ¿no? Ese es un poco el setting. Ahora, todo esto empieza, digamos, en un mes de septiembre, el 12 de septiembre a la 1 de la tarde, le llaman al personal de nuestro cliente y empieza, pues, esto que llamamos una pesadilla en una botella, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es una nota de ransomware, en este caso, en uno de los 2 casos, los threat actors era Lockbit, es una organización internacional conocida que tiene su origen en Rusia, ¿no? Entonces, pues se encuentran con que hay equipos cifrados, ¿no? Desafortunadamente, estoy seguro que la mayor parte de ustedes ya han escuchado algún caso de información cifrada y de estas extorsiones digitales, ¿no? Ahora, ¿cuál era el estatus? Hoy vamos a navegar realmente en tres aspectos de la crisis. Esta es la visión ejecutiva, digamos, donde tratamos de entender dónde estamos y qué decisiones estamos tomando. También vamos a hablar de lo que se llama negociación táctica, que es la interacción directa con el grupo criminal para tratar de obtener información. Y por último, el cómputo forense, que es, bueno, qué cosas vamos encontrando que realmente sucedieron durante el incidente, información comprobable que nos permite tomar mejores decisiones. Entonces, en este primer momento, el miércoles, este era el estatus, ¿de acuerdo? En las oficinas de Berlín, las laptops no estaban disponibles, estaban todas cifradas. Los servidores de archivos y el ERP o el SAP no se sabía exactamente, ¿no? Estaban investigando el estatus, tratando de entender qué sucedía. Los backups no se sabía si estaban, ¿de acuerdo? Había que investigar, pero Salzburgo y Múnich, ambas operando perfectamente sin ningún impacto. Así empezamos. Ahora, se decide, ¿no? Digamos, estos son clientes nuestros, donde había un asesor. Ahora, esta pantalla que ven, literalmente más o menos, no es real, pero más o menos así son las pantallas de interacción con los grupos criminales, casi siempre es por chat, y tienen pues sistemas bastante avanzados de atención a clientes, por lo ridículo que parezca, ¿no? Y hablando de eso, un cliente real mío, el dueño, no el director, no el gerente general, sino el dueño, en una negociación, me dijo, quiero que le escriban a estos desgraciados que qué garantía tengo yo si les pago de que me cumplan. Y entonces él dijo, así preguntamos, y la respuesta del grupo criminal fue, mi reputación vale mucho más que tu empresa. Eso dijeron los criminales, literal, ¿no? Esto es algo real. Entonces, bueno, en este caso se contacta, varía, ¿no? Nosotros proveemos negociadores expertos y varía el estilo de los distintos grupos criminales. En este caso, como ven, es muy directo, de forma inmediata, dan 72 horas para tomar decisión, piden una recompensa relativamente grande, $20 millones, para recuperar los sistemas, o si no, habrá severas consecuencias. Y esto es un caso real, donde no nada más era para que recuperes tus archivos, habrá severas consecuencias. Eso es lo que se dice. En este caso, nuestro negociador, si se fijan, se concentra en decir, bueno, ¿cómo que severas consecuencias? ¿A qué te refieres? Ahí es, por ejemplo, donde, independientemente de si vamos a pagar, no pagar, qué pensamos de los criminales, queremos obtener información. Queremos tratar de, en ese diálogo, saber mejor qué está pasando. Porque si vemos la empresa, todo estaba en amarillo, no tenemos ni idea qué está pasando en las primeras horas. Entonces, ¿qué sabemos hasta este momento? Sabemos que un grupo criminal conocido tuvo acceso no autorizado al control de nuestra red, que está solicitando una recompensa o que está realizando una extorsión por $20 millones, o si no, habrá severas consecuencias, que no sabemos qué quiere decir. Inicialmente estamos seguros de que esto es real, porque los equipos personales de la gente están cifrados.
Las plantas están trabajando, parece no ser tan grave. En el centro de datos todavía no tenemos la información clara, qué pasó con los backups, qué pasó con algunos de los sistemas centrales. Hasta ahí vamos, ¿no? Este es el miércoles, ¿de acuerdo? Bueno, algunas cosas que nos gustaría que ustedes reflexionen o piensen. Supongamos que estamos en esta situación, en este momento, que además así son las situaciones reales. Llegamos a una situación crítica, con información incompleta y tenemos que tomar decisiones. ¿Qué decisión tomarían ustedes? ¿Qué harían? ¿Desconectarían completamente a su empresa de Internet ante esta condición? ¿Desconectarían las plantas del IT? ¿Saben que ha sido comprometida la red de IT? ¿La desconectarían de OT para asegurar la producción? ¿Pueden desconectarla? ¿Tienen un procedimiento para hacerlo? Pues pueden dejar a la mina completamente sin Internet, independiente de toda la red, pensando que haya sido comprometida su red. Son el tipo de escenarios en los que hay que pensar y las acciones que hay que pensar, ¿de acuerdo? Entonces, brincamos 2 días, ¿no? Porque si no, vamos a estar aquí 4 horas. Brincamos 2 días ya al viernes, tenemos un poco más de información, un poco más de avances. Entonces, ¿qué pasa el viernes? Para este momento ya se sabe que desde el 7 estamos en el viernes 14, el miércoles 12 fue que nos dimos cuenta, o sea, 5 días antes hay ya las primeras señales demostradas por cómputo forense de que hubo un acceso. Ahora, de hecho, este es un caso real que fue muy corto. Normalmente este tipo de ataques sofisticados, críticos, el atacante toma entre 1 y 3 meses en tomar control. ¿Por qué? Porque son sigilosos, ¿no? Su prioridad es no ser detectados para poder poco a poco tomar control, y una vez que tienen control total, entonces disparar el cifrado, exfiltración, lo que sea su plan, ¿no? Ahora, también hablando de las organizaciones criminales, que desafortunadamente nos toca trabajar con muchas de ellas, digamos, el interés de ellos no es hacerles daño, no es hacerles daño. Y ustedes no tienen que defenderse de los criminales porque les quieren hacer daño. El interés de las organizaciones criminales es robarles su dinero. Punto. Por eso están haciendo lo que hacen, porque quieren robarles su dinero. Ahora, pensando en una mina, dices, ¿y cómo me van a robar el cobre? Si está allá en la montaña en un camión, que no me puede robar nada. Bueno, nos van a extorsionar y nosotros de manera voluntaria les vamos a hacer un depósito de millones de dólares y de esa manera nos van a robar. Y eso es lo que están buscando estas organizaciones. Y por eso lo hacen y por eso insisten, y de eso es de lo que nos tenemos que defender. Y ahí entiende uno esta motivación del atacante. ¿Por qué se organizan? ¿Por qué lo hacen tan profesionalmente? Porque quieren robarnos millones de dólares. Ahora, su capacidad de robarnos depende de qué tanto poder tengan sobre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nos quieren hacer daño, por eso nos quieren amenazar, para nosotros, ¿quién decide si le pago o no a un grupo criminal que me... Ahora, todos mis clientes, todos, el primer día dicen, yo no voy a pagar, yo no apoyo a los criminales, olvídalo, todos. Desafortunadamente la mitad de los casos reales, no estadística, pagan. ¿Por qué pagan? Porque el board, o el dueño, o el gerente general, o el de finanzas hace un análisis, que es, ok, me piden 5 millones de dólares. ¿Y cuánto me cuesta a mí si no les pago este evento? Y ya sea en reputación, en el tiempo de recuperar los sistemas, en el tiempo de tener parada la mina, hacen sus cálculos y el costo es mucho mayor. Y entonces simplemente en una decisión de negocios, pues el dueño dice, bueno, 5 millones es mucho, no quiero, pero me cuesta 50, o me cuesta 80, o me cuesta, o simplemente pierdo el prestigio y pierdo competitividad porque soy una institución financiera y mis clientes se van a dar cuenta que no los puedo proteger, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación, y quien no esté en IT o no esté en cyber, eso es por lo que esto se ha vuelto relevante. Y desafortunadamente no tengo yo que decírselos, hoy es del día con día. Esto sucede todo el tiempo y ha sucedido aquí en el Perú y en empresas de su ramo, y algunas historias seguramente habrán escuchado. Entonces, vamos a avanzar un poquito más rápido porque esta presentación es para un tiempo más largo, entonces vamos a brincar algunas de las escenas. Ahora, esta es una información crítica en el caso. Durante la investigación se descubre
que unos firewalls que estaban puestos para separar los ambientes industriales de los ambientes de TI han sido comprometidos. ¿De acuerdo? Han sido comprometidos, las reglas se han eliminado completamente. El threat actor o el grupo criminal controla estos firewalls y es capaz de navegar ya en toda la red. Está demostrado porque se analiza y se ve. Ahora, ¿cómo entraron? También aquí cito a un cliente peruano, un cliente con el que yo he trabajado aquí. No es un incidente, es un caso de un diagnóstico y le dimos las conclusiones, hicimos unos escenarios de ataque, le dimos las conclusiones y su sensación era como, no, pues eso es trampa. O sea, qué fácil. O sea, agarraron eso, o sea, y todo esto que protegí, ni lo vieron. No soy satisfecho con el servicio, porque eso está muy fácil. Señores, los criminales no siguen las reglas. Los criminales no van a ir a donde protegieron muy bien, van a ir a donde se les olvidó. Van a ir a donde tocaba mañana arreglar, desafortunadamente. Entonces, en efecto, se van a ir a lo más fácil y van a hacer trampa cada vez que puedan. Porque son criminales. Y literalmente criminales, además, hoy desafortunadamente por digamos, el estado geopolítico del mundo, en China y en Rusia, tenemos grupos criminales que son pues protegidos por el gobierno. Aunque supiéramos quién es el individuo, que normalmente hay mucho anonimato, si vive en Rusia, no hay manera de llevarlo a la ley o de que sufra consecuencias. Entonces roban y roban y roban impunemente y solo se enriquecen. Imagínense, ¿no? Que pudiéramos ir y robar bancos y nadie pudiera hacer nada, no nos pudieran encontrar, no nos pudieran decir nada. Bueno, pues esto también genera esta ola de crimen. Entonces, estos dos componentes que separaban a nuestras redes industriales son comprometidos. ¿Cómo fueron comprometidos? Porque algunos de los servidores de IT tenían información de contraseñas y usuarios que administraban a los firewalls, las tomaron por ahí y tomaron control de los firewalls y las llaves del reino, ¿de acuerdo? Entonces, esto se identifica en la planta de Salzburgo, ¿de acuerdo? Teníamos Salzburgo, que era rural, donde no había químicos peligrosos, y Múnich, que es dentro de la ciudad y donde se utilizaban químicos peligrosos. Es que parece ser, pues, de los problemas el menor, ¿no? Tiene menos consecuencias. También, ¿qué sucedió en este momento? Y ahí quiero que ustedes reflexionen en el caso de sus empresas, cómo le harían. Estábamos trabajando con el cliente y la verdad, digo, uno de estos clientes sí era europeo, el otro estaba en Estados Unidos, les puedo decir eso, hay muchas empresas, no van a saber quiénes son, pero tenía el cliente, digamos, un stack de ciberseguridad bastante potente. O sea, tenía soluciones, en la parte de IT, tenía soluciones de última generación implementadas de manera responsable y tenía mucha visibilidad de sus ambientes de IT. Bueno, a pesar de esto, lograron entrar sin que se dieran cuenta, porque ellos se dieron cuenta del incidente el día que estaban los equipos cifrados, que desafortunadamente es el 90% de los casos. Pero cuando surgió la pregunta, bueno, y una vez que ya tenemos demostrado que tienen acceso a la red industrial, ¿qué han hecho ahí? Y en ese momento el cliente se detuvo y dijo, bueno, ¿y cómo puedo monitorear? No tengo nada implementado. ¿Por qué? Porque el modelo suponía que estaba completamente separado, que nunca nadie iba a poder atacar a la parte industrial y lo que protegía es lo de arriba. Y tenía unos cuantos antivirus en unos cuantos servidores y 2 o 3 cosas monitoreadas y realmente no había, de hecho ni siquiera estaban activadas las bitácoras en muchos componentes porque eran componentes obsoletos que no tenían espacio. ¿Esto pudiera ser una condición dentro de sus empresas? Entonces, ¿qué hace esto? Que la toma de decisiones se vuelva mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé qué está pasando. No sé si no puedo ni investigar, porque no tengo las herramientas y la información. Lo cual hace más difícil la toma de decisiones. Entonces, ahora, continúa la negociación, vamos un poquito a la foto de la negociación. Le preguntamos al atacante, ¿no? Que por ahí vi algunas sonrisas de Putin on the Ritz, ¿no? Que, bueno, usan este tipo de nombres y seudónimos nuestros oponentes. Entonces, le tratamos de preguntar, bueno, ¿y qué quieres decir con severas consecuencias? Porque ya en este momento no sabemos.
pueden hacer algo con la amonia, pueden hacer algo que le haga daño a la población que está alrededor, pueden envenenar las bebidas, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿A qué tuvieron acceso? No sabemos, ¿de acuerdo? Y en este caso, de hecho, aunque la evidencia que tenemos a nivel forense es en los firewalls de Salzburgo, el atacante hace referencia a Múnich, ¿no? Dice, puede pasar algo medio simpático en Múnich, ¿no? Y no tenemos forma de comprobarlo, ¿de acuerdo? Ahora, no da más descripción. Creo que esta es muy realista la interacción, porque pues ellos dicen lo que quieren. Ahora, y también, son criminales, pueden estar mintiendo, no sabemos, ¿de acuerdo? Es parte del problema. Pero bueno, siguen con esta amenaza de que puede pasar algo, ¿no? Que bueno, el peor escenario es que sea algo que dañe la salud, que dañe la población, que pueda dañar a los empleados, que pueda, más allá de tener un sistema o de tener una planta. Y para este momento, en el viernes, quedaban 24 horas, porque nos dieron 72 horas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no se logra obtener más información, más allá de que también están amenazando la planta de Múnich, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo estábamos en este momento? Como habíamos comentado, esto es, digamos, a nivel de la investigación forense, la evidencia que teníamos, evidencia de que en los firewalls de Salzburgo habían tomado control total. No hay esta evidencia en el caso de Múnich, y los sistemas que estaban perdidos. Ahorita vamos a ver un estatus, exacto, un estatus un poquito más simple de revisar. Para este día, el viernes, 2 días después, ya sabemos que SAP, nuestro ERP, está bien, no fue comprometido. ¿De acuerdo? También por eso las plantas siguen funcionando. Como saben, el ERP tiene mucha interacción con las plantas, pero este componente sigue funcionando. Todos los usuarios, todos los servidores de archivos dentro de la red y la parte comercial y administrativa está comprometido, no están disponibles. El data center y los backups físicos se perdieron, los eliminaron, no están cifrados, sino los eliminaron los criminales. Teníamos algunas cosas en cloud que se salvaron, entonces hay algunos escenarios en los que se puede reconstruir esta información. También ahí es importante pensar en sus empresas dónde están los backups, qué también están protegidos. Son inmutables, los tengo en varios lugares. ¿Por qué? Porque el criminal, al tomar control de su red, lo primero que va a hacer es buscar los backups y eliminarlos. Porque si yo puedo recuperar con los backups, ¿para qué le pago por descifrar? Esa es la lógica. Nuevamente, ¿ellos qué quieren? Robarles su dinero, nada más. Ahora, en las plantas ya tenemos una alarma real, hablando del perímetro de Salzburgo. Ambas plantas siguen operando, no, hasta este momento, hasta el viernes, han seguido operando. No hemos visto nada operativo que falle, ¿de acuerdo? Y es un poco lo que describí en este momento. Ahora, algunas de las cosas que nos gustaría que reflexionen es, bueno, ustedes dentro de su empresa tienen la capacidad de separar las redes, o sea, de desconectar completamente las redes industriales de las redes de IT y de Internet. ¿Durante cuánto tiempo podrían estar operando así? ¿Qué procedimientos seguirían para hacer eso? ¿Por qué? Porque el 95% de los incidentes que pegan en los controles industriales empiezan por IT. ¿Por qué? Porque es la red que está disponible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se protegen de ustedes mismos? Son cosas que hay que reflexionar y analizar. No sé si se lo han preguntado o si tengan algún plan. O igual hay un plan en un estante y nunca nadie lo ha probado. Lo han probado, funciona, ¿de acuerdo? Ese es un poco el tipo de reflexiones a las que tenemos que llegar. Y nuevamente, no por cumplir con una regulación, no por la gobernanza, no por auditoría, porque hay un criminal que está buscando robarnos, que si toma eso, nos va a poder extorsionar. Ese es desafortunadamente contra lo que estamos, ¿no? Ahora, la última parte, nuestra última escena dentro de este incidente, o estos 2 incidentes reales que estamos mezclados, el sábado, ¿no? Cuando ya se acababa el tiempo para la recompensa, según lo que habían amenazado. Entonces, ¿cuál es el estatus? Se vuelve a establecer comunicación. Para este momento, sobre todo, por la falta de información y la incertidumbre en las consecuencias que pudiera tener este acceso no autorizado a las plantas, sobre todo en la parte que era dentro de una ciudad con químicos peligrosos, ¿no? Y pensando que mi marca es Agua Limpia,
y me la vayan a contaminar, no sé qué tanto me quede del negocio después, ¿no? Los ejecutivos empiezan a considerar por primer momento, bueno, ¿y si pagamos qué pasa? ¿No? Entonces dan instrucciones de, bueno, oye, 20 millones de dólares es mucho, y hoy no podemos decidir, ¿no? Entonces se le manda al negociador el encargo de hablar con Putin of the Ritz y decirle, oye, ¿qué tal si te pagamos la mitad? ¿No? 10 millones de dólares de descuento. ¿Y qué tal si nos das un poquito más de tiempo? Y esto literalmente, nuevamente, no es una copia de un chat real, pero yo he visto los chats reales y son más o menos así, ¿no? Y bueno, en este caso, o sea, nos dice el atacante y así responden, ¿no? Bueno, pues como estás trabajando con nosotros y me caes bien, te lo vamos a dejar en 10 millones de dólares y te damos 2 días más. Pero cuidado con que me engañes, ¿no? Así literalmente, ¿no? O sea, te estoy dando chance, ¿no? Ya no, muchas gracias, yo voy a... hay que tratarlos con mucho respeto, porque si uno los ofende, ya ni contestan, ¿no? Entonces, bueno, en esto queda esta parte. Para entonces ya había más detalles de cuándo habían entrado. Nuevamente, este fue un ataque muy rápido, en una semana tomaron control total, implementaron el ataque. Tampoco me voy a meter a tanto detalle en el timeline. Y también aquí creo que ya hemos observado la mayor parte de lo que hemos hablado. Me quiero ir a las conclusiones. También, estaba pensando... muy breve, lo voy a hacer muy breve, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero hubo un momento en uno de estos casos donde uno de los administradores encontró evidencia de que había en una de las plantas, en la parte industrial, había esta serie de cambios a la plataforma administrativa. Y nadie entendía quién los había hecho y se empezó a sospechar que esto estaba relacionado con el ataque. Durante la toma de decisiones, todo parecía indicar que uno de los sistemas industriales habían podido tomar control de él. De hecho, después, semanas después que se terminó el análisis forense, se validó que esto no había sido parte del ataque. La verdad, no habían tomado control de ese sistema los atacantes, pero en su momento, con la poca información que había, los ejecutivos trabajaron pensando que uno de los sistemas industriales ya había sido comprometido y que lo tenían administrados los atacantes, cuando la verdad ni siquiera era cierto, es parte de lo que pasa en el mundo real. Y bueno, aquí había alguna especulación respecto a eso. Luego, nuevamente, este es uno que hacemos más tiempo, ¿no? Y pueden ir y platicar con nosotros, pero no los voy a dejar en tanto misterio, ¿de acuerdo? Les voy a platicar qué es lo que pasó, nuevamente en combinación. Entonces, esta organización, o una de estas dos organizaciones, decide entablar la negociación, decide hacer la transacción. Los ejecutivos, el motivo por el que... eso y otra cosa. Al enterarse de que estaba esta amenaza de algo muy grave puede pasar, y porque sí estaba en Alemania uno de los clientes, y siendo los alemanes muy rigurosos, y sin tener la información, sin saber, decidieron, independientemente de todo, detener la planta de Múnich. Detenerla. Durante una semana no se estuvo produciendo. ¿Por qué? Porque no sabían a qué riesgo estaban expuestos y no lo podían aceptar. Entonces, eso, por ejemplo, es muy interesante. Realmente el ataque no detuvo la planta en ningún momento, pero al final, una semana, no hubo producción como decisión ejecutiva por el riesgo que pudiera implicar. Entonces, por un lado, tuvo ese impacto económico el cliente. Por otro, sí pagaron esta recompensa de 10 millones de dólares, donde uno, les daban las llaves para descifrar, había muchos sistemas que no los podían recuperar, se pudieron recuperar más rápido. Dos, la información que les habían robado ya no la iban a publicar, lo cual evitaba el desprestigio. Y tres, esta amenaza latente de algo mucho más grave que va a pasar, prometían no hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, la decisión ejecutiva en ese momento fue emitir el pago. Y desafortunadamente, nuevamente, por eso es que hoy en día escuchan pláticas de cyber y hoy es relevante para ustedes, porque imagínense unos cuantos muchachos ahí trabajando en un lugar anónimo y trabajan una semana y se llevan 10 millones de dólares. Van a estar altamente motivados para seguirlo haciendo, de forma totalmente impune, donde nadie los puede procesar, ¿no? Ese es desafortunadamente lo que vivimos. Ahora,
lo que sí, estamos aquí nosotros, así si salen y dan vuelta en U, estamos aquí. Si nos dejan su tarjeta o si toman una tarjeta de nosotros, por si desafortunadamente algún día les toca estar en crisis o algún amigo suyo, alguna empresa suya les toca estar en crisis, nosotros atendemos toda Latinoamérica en menos de 48 horas en sitio aquí en Perú. Podemos estar para ayudarles a salir de la crisis. Entonces, llévense nuestros datos, ojalá nunca los usen, pero bueno, pues para dormir tranquilos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Esta es una historia real, lo que les queríamos platicar, y todavía tenemos unos segundos. Si hay alguna pregunta, por favor, encantado de responder cualquier pregunta. Muchas gracias.